El modelo vista controlador MVC o Model View Controller es un patrón de arquitectura de software que separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el modelo encargando la gestión de los eventos a través del controlador. Para ello, el modelo vista controlador propone la construcción de tres componentes distintos que son el modelo, la vista y el controlador. Es decir, por un lado define componentes para la representación de la información y por el otro lado la interacción con el usuario. Ese patrón de arquitectura de software se basa en las ideas de reutilización del código y la separación de los conceptos, características que buscan facilitar la tarea de desarrollo de aplicaciones y su posterior mantenimiento. Estamos dentro de Eclipse, donde para entender ese patrón de diseño, ya que está utilizado en varios frameworks de SAP, queremos simular con la implementación de tres clases que van a representar el modelo, la vista y el controlador, y después ver cómo tenemos esta separación de los conceptos, de la lógica, cuál es el propósito de cada objeto y qué debería de llevar y cómo podemos interactuar para utilizar ese tipo de diseño en la arquitectura de las aplicaciones que implementamos. No se trata de utilizar ese patrón en una solución de un requerimiento sencillo, se trata de utilizarla en una solución más compleja que requiere tiempo, desarrolladores, donde el diseño que se establece al principio puede tener un gran impacto por los siguientes meses de trabajo que van a tener los desarrolladores y los analistas que participan en el proyecto, ya que el mismo modelo vista controlador está utilizado por SAP en diferentes otras tecnologías, incluso en la tecnología web como puede ser SAP UI5. Pues empezamos con la creación de la primera clase, la clase del modelo. Normalmente esta clase es la responsable de interactuar con la fuente de datos, que puede ser una capa de persistencia, que pueden ser las llamadas a los servicios. Todo esto es para utilizarlo con el manejo de los datos. El modelo es el que tiene la representación de los datos. Queremos simular los empleados EMP model, le ponemos como nombre y finalizamos con el mismo sufijo para indicarle como model a nivel de la descripción, asignando la orden de transporte y empezando con lo que sería la definición del modelo. En el modelo establecemos dos propiedades, la propiedad del nombre y del rol de cada empleado, por lo que en la encapsulación pública de esta misma clase, en la definición, iremos a utilizar la palabra reservada methods para indicar en el método constructor que tenemos a nivel de la definición, el método constructor que se ejecuta con la creación de cada instancia, indicando que ya necesitamos recibir estas dos propiedades. Normalmente la delegación o la forma en la que se reciben estos datos vienen desde la capa de persistencia, puede venir desde los servicios tal como hemos indicado, y lo hacemos a través del método constructor para recibir dos propiedades del empleado, que sería el nombre y el rol que va a tener a nivel de la empresa. Después necesitamos tener los setters y getters para estas propiedades que también se pueden agregar en la encapsulación privada del método como atributos, el nombre de tipo cadena de caracteres dinámica, y tenemos también el rol con el mismo tipo de la cadena de caracteres dinámica para tener después los setters y getters. A través del método empezamos con el set name con la firma del importing value name, que lo tenemos a través del tipo con la misma cadena de caracteres del tipo string. Para terminar la definición del método con punto, insertamos control alt y la tecla inferior de la flecha para duplicar esta misma línea de código, convirtiendo este método en un get que se puede utilizar como returning o como exporting. Seleccionamos returning y modificamos también los nombres o el nombre del parámetro, ya que solo disponemos de un parámetro que devolvemos. Lo mismo iremos a seguir insertando los dos métodos, control alt y la flecha inferior, para duplicar también la definición, indicando que no se trata del nombre aquí. Tenemos el rol igual el siguiente método, getRole, donde en la parte superior cambiamos los nombres de los parámetros para cada uno de los métodos que estamos definiendo, para ir con la agregación de los 5 métodos a través del apoyo que nos ofrece Eclipse a la hora de solucionar los errores del código.
Con mi, utilizando la autorreferencia, accedemos al nombre, al atributo, para indicar que este nombre es igual a lo que recibimos en el constructor de la instancia del modelo. Lo mismo hacemos con el rol, ya conocemos pues este tipo de trabajo que tenemos que realizar. Y siguiendo con los métodos que tenemos a continuación, returning value name, que es igual a qué, es igual a lo que tenemos en el atributo privado name. Lo mismo con el role, tenemos el parámetro returning value role, que es igual a mi, y aquí utilizamos lo que sería el role a nivel del atributo privado. ¿Y qué hacemos en los siguientes métodos? Pues en setName, si se va a llamar, por ejemplo, en el setName, tenemos la posibilidad de establecer el nombre del empleado con alguna modificación que se puede requerir en base al parámetro de entrada al método. Y lo mismo podemos decir que iremos a realizar a nivel de lo que sería el rol que tenemos, donde con la misma jugada accedemos a lo que sería el atributo privado, que es igual al rol que tenemos a nivel de la implementación de este método. Continuamos con la creación de otra clase después de la activación. De momento tenemos la clase del modelo. Repito, el modelo es el responsable de interactuar con la fuente de datos. En nuestro caso, esta interacción lo hacemos a través del método constructor al que le pasamos las propiedades que necesita ese modelo. Continuamos del modelo vista controlador con la creación de la vista, utilizando de nuevo la definición de una nueva clase. Sería la clase con el nombre EMP del empleado. Con view le indicamos el nombre para esta clase, también la descripción, para incorporar el código y la definición de esta clase en el editor, donde iremos a pensar en lo que realmente es el trabajo de la vista. La vista interactúa con la interfaz de usuario, sea una pantalla donde se van a introducir los datos, navegador, aplicación. Esto lo iremos a simular también con un display en la interfaz de usuario a través de un método de instancia llamado display employee, para mostrar en la salida lo que sería pues el resultado de lo que el modelo nos va a indicar a través del controlador. Por lo que la vista va a necesitar lo que es el nombre de tipo cadena de carácter string para mostrarlo en algún formulario, o incluso en algunos modelos del framework modelo vista controlador. La vista también tiene un acceso al modelo y no solo a las propiedades que va a mostrar. Es decir, con un acceso al modelo nos podemos referir con el siguiente caso. La vista va a recibir en este caso no un importing value name, sino que va a recibir lo siguiente: importing object model con un type ref2, y desde esta referencia puede acceder a las propiedades del modelo. En nuestro caso iremos a dejar que la vista va a tener un acceso a las propiedades. ¿Y quién le va a enviar estas propiedades? Lo veremos más adelante. Importing value role sería de tipo string, y continuamos agregando algo que tiene que ver con el out, el objeto que hemos utilizado en la primera clase que hemos creado. Con el type ref2 le indicamos que la interfaz de este objeto es Object Oriented ADT Class Run Out. ¿Qué es esta interfaz o dónde la hemos utilizado? Lo agregamos no porque forma parte del modelo vista controlador, sino porque nos ofrece un acceso para mostrar los datos en la consola conforme al entorno donde ejecutamos las aplicaciones en la consola. Quiero decir con esto lo siguiente, que si incorporamos la clase del método main, observamos en la definición de este método, si navegamos pulsando la tecla control, observamos que aquí tenemos pues esta interfaz en el atributo de referencia out que hemos utilizado hasta ahora para mostrar los datos en la consola. Pues este mismo atributo, para probar el caso del modelo vista controlador, lo agregamos también en la definición del display employee, con ese propósito para delegar todas las acciones que se encargan de mostrar los datos en la interfaz de usuario también a la vista. ¿Y qué es lo que hace esta vista? Pues esta vista va a utilizar pues esta referencia importing object out para mostrar a través del write lo que sería en una concatenación los parámetros que recibe. ¿De dónde recibe los parámetros? Pues no hemos contestado aún a esa consulta, porque será el controlador, la siguiente clase, la responsable para manejar tanto el modelo como la vista. De momento la vista simplemente muestra los datos.
La vista tiene también otra tarea de recuperar los datos de los campos de entrada y pasarlo al modelo y el modelo a la fuente de datos o a la capa de persistencia. Y todo esto a través del controlador, que sería la siguiente clase que iremos a incorporar de este patrón de diseño de tipo arquitectura del modelo vista controlador. ZCL y el número con el EMP del Employee Controller le indicamos en el nombre para seguir con la descripción, la misma descripción controller la asignamos a nivel de la clase para empezar con la definición de esta clase. El controlador tiene un acceso a la vista y al modelo, por lo que dentro de este controlador podemos establecer primero lo que sería como atributos privados. Con data establecemos un modelo. Este modelo es un type-ref2 a la clase que hemos creado, esta clase del modelo, es decir, va a tener un acceso al modelo. Podemos copiar esta clase con control C para agregarla en la representación del tipo para el atributo privado de la clase del controlador. Y después va a tener un acceso también a la vista, donde por vista en nuestro caso entendemos la clase donde hemos implementado pues la lógica que se encarga de mostrar los datos o el display employee. En la encapsulación pública de esta clase empezamos con la definición de los métodos setModel. Queremos establecer un modelo. El modelo va a recibir el importing object model, que es un type ref2 a la misma clase del modelo conforme a la definición del atributo. Copiamos o incluso con control alt y la flecha abajo duplicamos pues esta misma instrucción para cambiar el set con el get, donde le podemos reemplazar este importing con un returning value para indicar que devolvemos el objeto del modelo con la misma referencia. Insertamos estas dos líneas de código, control alt flecha abajo, para duplicar estas dos instrucciones. No tenemos el set model, iremos a tener el set view por las referencias de las vistas. Y todo esto tiene que ver con los nombres correspondientes para estos parámetros y después también tenemos que considerar la clase responsable, que es la clase que se encarga de manejar la interacción con la interfaz de usuario o con el usuario final. Agregamos la implementación de estos métodos y ¿qué es lo que hacemos en estas implementaciones? Pues lo siguiente, si se trata de devolver el modelo, returning object model, es igual a lo que iremos a tener como modelo a nivel del atributo privado. Si es un getView returning object view, es igual a lo que tenemos en el view a nivel del atributo privado. Y lo mismo si establecemos un modelo, accedemos a la referencia del modelo para indicarle que lo que iremos a recibir en el importing object del modelo lo vinculamos con el atributo privado. Y después pues se trata de indicar la vista y con el propósito de recibirlo a través o esta referencia de recibirla a través del importing object view. Ya tenemos implementado el controlador, es decir, primero el modelo, la vista y el controlador están implementados y ahora en la clase de ejecución queremos simular cómo sería esta ejecución. El anterior código está comentado. Iremos a tener los datos o el input por parte del usuario en unas variables que declaramos, el local value name. Eso sería una simulación de lo que el usuario final va a introducir en la pantalla cuando va a manejar los datos de un empleado. En nuestro caso, a través de estas variables le indicamos el nombre. Podemos poner John Smith para el nombre del empleado. Este empleado va a tener un rol en la empresa. Le indicamos type string con value. Le pasamos también el rol. El rol es developer y seguimos ahora con el uso de las clases que hemos creado. Primero es el modelo que interactúa con la base de datos o con la capa de persistencia. Iremos a tener los datos del modelo de la siguiente forma. Con un new a través de esta clase instanciamos primero el modelo. El modelo tiene también el rol de pasar los datos a la vista, no solo de recuperarlo. Es decir, primero lo recupera en la base de datos, lo pasa a la vista, también lo puede recibir de la vista para hacer actualizaciones a nivel de la capa de persistencia. En nuestro caso simulamos los datos de la capa de persistencia o puede ser una simulación desde la vista, depende de cómo tenemos el flujo. Pues este flujo, por ejemplo, lo podemos simular ya que solo hemos implementado el método display.
es decir, mostrar los datos y no recuperar los datos, el caso sería que estos datos nos llegan desde la capa de persistencia. Entonces el modelo habla con la fuente de datos y recibe estos datos. Sería importing value name. Lo recibe en nuestro caso desde las variables o que podrían haber sido constantes a nivel de la simulación de la capa de persistencia. Seguimos con importing value. Tenemos también el rol. Este rol lo recibimos igual desde la capa de persistencia. Lo podemos pensar así para entender mejor esta arquitectura. Continuamos con la vista. La vista ya viene, se instancia. Este objeto lo tenemos igual con un new en base a la clase que hemos creado, pues esta misma clase va a tener la simulación de la interacción con la interfaz de usuario. Aquí en el método constructor no disponemos de ningún otro parámetro para pasarlo en la llamada por la instancia que realizamos a través de este new. Y con data realizamos también la instancia o la referencia que apunta a la instancia de la clase del controlador. Es decir, este controlador lo copiamos y realizamos también esta instancia. Con Shift F1 podemos formatear el código fuente para seguir ahora con la ejecución. ¿Cómo sería la ejecución? Todo se maneja a través del controlador. Entonces el controlador va a decir lo siguiente, pues necesito saber quién es el modelo, por eso le hacemos un setModel, porque tenemos el método que establece el modelo y le pasamos la referencia del modelo. Esta referencia del modelo ya está pasada a nivel del controlador, es decir, el controlador ya sabe quién es el modelo que tiene que manejar para seguir después con lo que sería el uso de la misma instancia del controlador, porque el controlador sabrá quién es la vista con el setView. Le podemos pasar también esta vista con el Global Object View y seguimos con el manejo de la misma referencia, porque el controlador, si se trata de mostrar los datos en la vista, va a decir lo siguiente, pues dame la vista getView, y sobre la vista va a decir, pues mira, tienes que mostrar los datos, es decir, le indica a la vista lo que tiene que hacer porque el usuario final ha solicitado ver los datos o el formulario, el dato maestro del empleado. ¿Y qué es lo que se necesita en el display employee? Pues va a necesitar los datos del modelo porque no sabe qué datos va a mostrar. Pues accedemos al modelo, porque aquí si nos fijamos tenemos los siguientes parámetros. En el exporting lo podemos tener de la siguiente forma. Tenemos importing value, lo que el método ha definido como importing, aquí lo tenemos como exporting. Con doble clic en la cabecera podemos establecer este código en el área central para tener una mejor visión. Y el mismo controlador va a consultar con el modelo y le va a decir, pues modelo, dame el nombre, la propiedad del nombre, porque esto es lo que necesitamos mostrar en la salida. No solo esto, tenemos otros parámetros en el formulario que se muestra en la interfaz de usuario, como sería lo siguiente, importing value role. El rol, ¿cómo lo puede obtener el controlador? Pues va a consultarlo de nuevo con el modelo. Con el model va a llamar al getRole para obtener este rol. El modelo le va a devolver el rol. Y por último, lo que hemos agregado por la situación en la que estamos en este main. Recordamos que en el view, en este método display, también pasamos este importing object out. Por lo que delegamos también a esta vista el importing object out que recibimos a través del método donde estamos, es decir, este método out que no tiene una relación directa con el modelo vista controlador, simplemente lo agregamos para mostrar los datos en la salida. Ahora toca la activación y la simulación con una ejecución en la consola para ver si tenemos algún error y ver cómo es posible solucionarlo. Con ABAP Application en la consola ejecutamos y ya recibimos los datos. Correctamente es el empleado con el rol en la interfaz de usuario, en este caso en la consola. Todo esto porque el controlador conoce quién es la vista, la puede manejar, le puede demandar tareas y también le indica los datos o las propiedades desde el modelo. Esta sería la forma en la que se trabaja con el modelo vista controlador. Sin duda alguna, los patrones de diseño en desarrollo nos ofrecen una solución previamente utilizada y de efectividad probada, así como la correspondiente documentación que podemos encontrar en Internet. Así no tenemos que enfrentarnos a una serie de problemas comunes dentro del desarrollo. Los patrones de diseño también ofrecen diferentes ventajas, reducir la duplicidad del código,
conseguir pruebas más robustas y fácilmente entendibles, y también nos ayudan a tener un fácil mantenimiento del código si seguimos utilizando estos patrones de diseño, tal como hemos expuesto algunos en esta sección. Por el lenguaje ABAP con la programación orientada a objetos podemos hacer uso de estos patrones, y otros más que están disponibles en otros lenguajes de programación están disponibles en Internet, por lo que siempre os recomiendo, aconsejo de dedicar un tiempo de análisis para ver cómo es posible realizar un buen diseño de la arquitectura de la aplicación antes de empezar con la construcción, con la codificación del código.